Saludos con el amor del Señor. La pastora Diana te da la bienvenida a esta nueva programación de Una Voz Profética, y hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca de la profecía que hemos estado tratando, diferentes temas con relación a la profecía, y hoy quiero traerte algo impactante, algo que está en la palabra de Dios, es la historia de un hombre de Dios, un profeta de Dios, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. Tú no puedes leer todo el capítulo en tu hogar. Dice aquí: un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. La historia que vemos relatada aquí en 1 Reyes 13 habla de... es muy interesante, y a la vez es la historia más desconcertante que cita el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con un pequeño trasfondo. Más allá, si vamos a 1 Reyes capítulo 11, Dios envió a un hombre llamado, a un profeta, para que fuera un hombre llamado Jeroboam. Le dijo que Dios iba a arrancar a las 10 tribus del norte y a hacer a Jeroboam su rey. Eso fue lo que exactamente pasó. En 1 Reyes 12, Israel fue dividido. Las 2 tribus del sur comenzaron el reino de Judá, regido por el hijo de Salomón, Rehoboam, pero Jeroboam fue consumido por el temor. Temía que el pueblo se volviera en su contra si ellos volvieran a Jerusalén para adorar. Entonces hizo un becerro de oro en Dan y Betel, y dijo: aquí están tus dioses. Edificó un altar, le hizo al pueblo que adorara allí en vez de Jerusalén. Entonces el pueblo desechó al Dios verdadero y adoró a un becerro de oro, ¿no? Entonces Dios envía a un joven profeta para dar una palabra de juicio en contra de este falso sistema de adoración. Es lo que vemos en 1 Reyes capítulo 13. Jeroboam estaba haciendo una ofrenda en su altar cuando el joven profeta de Judá llega. Siguiendo las instrucciones de Dios, el joven profeta de Judá ignoró al rey, habló directamente al altar y trajo una palabra de juicio en contra del falso sistema de Jeroboam. Jeroboam estaba furioso. Extendió su mano hacia el joven profeta y ordena a sus guardias que lo aplastaran. Pero la mano que extendió hacia el joven profeta se le secó y no podía bajarla. Se le endureció, estaba seca, no la podía bajar. Entonces, cuando el profeta hizo el decreto, el altar se dividió en 2 y las cenizas se derramaron. Jeroboam estaba aterrorizado y ruega al hombre de Dios que ore por su mano para que sea sanada, y su petición es concedida. Para expresar su gratitud, lo invita al joven profeta a cenar con él y recibir un presente. Pero el profeta rehúsa. Había recibido instrucciones precisas de parte de Dios de no comer o beber hasta que haya retornado a su casa. Y el joven profeta se va. Hasta ahora ha sido un buen día para este joven de Judá. Había hecho su asignación, había visto al rey malo humillado, Dios respaldó su ministerio con señales y maravillas, rehusó la oferta tentadora del rey y regresa a casa en obediencia. Pero está cansado. Fueron 11 millas de viaje a Betel. Hizo el viaje y dejó su mensaje. Su boca estaba seca, su estómago le estaba recordando que era hora de comer. Y se pregunta: ¿por qué Dios me dio tan extraña instrucción? Se sienta en un árbol para descansar un poco, y es allí cuando aparece un viejo profeta.
estuvimos viendo a un viejo profeta viviendo en Betel. Este hombre fue un verdadero profeta, tenía reputación de escuchar a Dios, pero desde que Israel se apartó del Dios verdadero, el viejo profeta se había quedado muy solo. Había pasado mucho tiempo desde que no tenía ningún compañerismo. Cuando escuchó que el hombre de Dios de Judá se había ido, su corazón saltó. Anhelaba tener algún tiempo con ese joven profeta. Salió a buscar al joven profeta y lo encontró descansando bajo un árbol y lo invitó a comer. Pero en respuesta a la invitación del viejo profeta, el hombre de Dios explica las instrucciones que había recibido de Dios. Pero el viejo profeta no quiere recibir un no por respuesta. Y le dice, yo soy profeta también como tú. Ajá. Entonces un ángel me dijo, escuche bien, un ángel me dijo, por palabra del Señor, tráelo contigo a tu casa para que pueda comer pan y beber agua. Entonces el hombre de Dios de Judá enfrenta una decisión. ¿Qué podría hacer? Se iba con estaba cansado del camino, tenía hambre, tenía sed. Acepta la invitación era un profeta de Dios, supuestamente. Y había visto un ángel, y el ángel le había hablado. Bueno, y estoy segura que hubo muchos pensamientos en la mente de ese joven profeta por esos momentos. Este hombre es un profeta, escucha a Dios, es un viejo profeta, o sea que tiene experiencia. Él ha escuchado a Dios por largo tiempo, probablemente escuchó a Dios más de lo que yo lo he escuchado, porque ya tiene años. Quizás la palabra temprana de Dios fue tan solo una prueba. Quizás Dios vio cuánta hambre tengo y cambió su mentalidad, o sea que cambió el mensaje. Miren qué idea, ¿no es cierto? Entonces el joven profeta se va con el viejo profeta a comer. Y estoy segura que la comida estuvo muy buena, pero no terminó bien. ¿Cuál fue el problema? El joven profeta recibió una palabra de Dios, del viejo profeta, pero la palabra no venía realmente de Dios. Debido a que el joven profeta no probó esa palabra, si era de Dios o no era de Dios, la palabra profética del viejo profeta trajo destrucción sobre su vida. Entonces, esto nos trae mucha enseñanza en nuestras vidas, sobre todo a aquellos que quieren ejercer el don de profeta, aquellos que están aprendiendo a ejercer el don de profeta. El problema con el hombre de Dios de Judá es el problema que enfrenta mucha gente hoy cuando empiezan a operar en lo profético. A veces vienen a ti y te dicen, tengo una palabra de Dios para ti. ¡Wow! Dios dice, tienes que renunciar a tu trabajo. O Dios dice, tienes que moverte a Inglaterra. O te dice, tienes que casarte con Susi. O también, Dios me dijo que debes casarte conmigo. ¿Por qué no, verdad? Esto no es de Dios, sino una manipulación. Cuando el profeta está comenzando a operar, mucha gente empieza a correr a su alrededor con palabras de Dios. Eso no es de Dios para nada. Esto puede ser un error. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo era jovencita, Dios me ungió con ese don profético y aunque yo la verdad no tenía mucho interés en ese don, pero Dios me empezó a usar. Y era soltera, no tenía esposo, era soltera, tendría unos, calculo, 23 años, una cosa así. Y en la iglesia había muchos jóvenes que andaban viendo a ver si podían tener alguna relación más de amistad conmigo. Pero yo permanecía orando a Dios, porque Dios me había dicho que yo tenía que esperar en Él, al compañero que Él tenía para mí. Y yo hice tal cual el Señor me habló. Y no buscaba compañeros, sino esperaba en Dios. Aunque muchas veces mi pastor me decía, hermanita, pues ya se tiene que casar, porque usted ya tiene edad para casarse. ¿Y cómo es que ningún hermano, pues, bueno,
yo estoy orando al Señor, pastor, y cuando el Señor me señale la persona que es, yo voy a casarme, pero tengo que esperar en Dios, porque así me ha ordenado Él. Y apareció un joven de la iglesia, al parecer muy ungido, que vino y me dice, hermana Diana, sí, hermano, Dios me habló en voz audible. ¡Wow! Yo nunca había escuchado la voz de Dios para ese entonces. Y este hermano Dios le había hablado en voz audible. Yo me quedé, ¡wow! ¡Qué hermoso! Ah, sí, hermano, sí. Me dijo en voz audible que usted tiene que ser mi esposa. Ah, caramba. Yo dije, no sabía qué decir en ese momento, pero lo único que se me vino a la mente y al corazón que le dije, mire hermano, me parece hermoso que Dios le haya hablado en voz audible, pero ahora va a tener que orar a Dios para que me hable en voz audible a mí, que usted tiene que ser mi esposo, porque a mí usted no me gusta para nada. Ni estoy enamorada de usted tampoco. Eso pasa con todos los que empiezan el ministerio profético. Vienen otros profetas, vienen otras personas que también reciben profecías y vienen y te hablan de parte de Dios y tú no examinas la profecía, porque tienes que examinarla primeramente. No recibirla, sino examinarlo todo. El Señor nos manda a probar la palabra profética, si es de Dios o no es de Dios. Por eso, hermano, yo he tenido muchas experiencias, te cuento una un poco cómica, ¿no? Cuando yo era jovencita, recién empezaba con el don. Después tuve otras experiencias un poquito más duras, mientras iba creciendo en el don, y cada vez se hicieron más fuertes las pruebas que tuve, porque el enemigo siempre va a querer meterse ahí. ¿Y qué va a usar? Palabra profética, porque tú eres profeta, porque Dios te habla proféticamente, entonces tiene que usar palabra profética de alguna manera para engañarte. Y esto es lo que pasó con este joven profeta de Judá, el cual vio destrucción porque no supo probar esa profecía antes de darla por profecía de Dios. He visto muchos ministerios arruinados por falsas profecías, ministerios que podrían haber sido gloriosos, arruinados por escuchar una falsa profecía. Hombres de Dios, hombres preciosos de Dios, que se casaron con la mujer equivocada porque solamente se casaron por una profecía. Absolutamente no. Dios te tiene que mostrar a ti quién es tu compañero o tu compañera, no un profeta, a ti. Y si no te lo muestra a ti, olvídate de los profetas. Nadie te puede profetizar quién va a ser tu esposo o tu esposa. Nadie. Solo Dios es el que habla contigo y te muestra lo que debes hacer. Entonces, cuidado, mi hermano profeta. Cuidado, mi hermana, que estás creciendo en este don, con esos viejos profetas que te pueden traer destrucción a tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.